Incertidumbre en el Congreso, sin consensos para la elección de Cortes. Nueva fuerza política surge y busca influencia en el proceso. Sesión convocada para este martes en medio de tensiones entre bloques. OEA pide al Congreso de Guatemala evaluar honorabilidad de candidatos a la Corte Suprema. Presidente Arévalo asegura que el desarrollo económico es imposible sin un sistema de justicia libre de corrupción. Ministerio de Comunicaciones adjudica contratos para reparar socavón en la autopista Palín-Escuintla sin licitación previa, pero detalles de los acuerdos permanecen ocultos. Guatemala en crisis vial. Congreso estudia ley de infraestructura para solucionar el colapso del tráfico y promover el crecimiento económico. Lo analizamos en nuestro reportaje especial. Esperanza y desilusión. Miles de pacientes llenan el Hospital Roosevelt tras reapertura, pero las largas esperas persisten. Todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes. Feliz inicio de semana. Ya María Luisa Gómez y este servidor preparados para informarles. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Gracias por estar a esta hora con nosotros y vamos a lo que usted está buscando, las noticias. Un Congreso aún sin consensos definidos se encamina a tratar de elegir Cortes este martes, donde pese a la oposición de la Junta Directiva para agendar el tema, algunos bloques intentarán incluir la elección a través de mociones. Además, una nueva fuerza política ha surgido para proponer a sus magistrados. De forma poco habitual, la instancia de jefes de bloque de este lunes se llevó a cabo a las 9 de la mañana y no al mediodía como es de costumbre. Todo apuntaba a que la Junta Directiva agendaría la elección de Cortes para las sesiones de esta semana. Sin embargo, esto no ocurrió, una noticia que incluso tomó por sorpresa a varias bancadas. No ha quedado agendado propiamente el día de hoy, dado que esperamos diversas reuniones de los bloques para encontrar los consensos respecto a este tema. El surgimiento de una nueva fuerza que no está de acuerdo con las otras alianzas pareciera ser la razón, según algunos diputados. Tras el anuncio de la Junta Directiva, algunos parlamentarios reclamaron y pidieron que el tema se incluyera en la agenda de este martes como único punto. La elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, ¿por qué responder a la ciudadanía? Cabal, hace un año la población guatemalteca estaba peleando por cada una de las 160 curules del Congreso de la República. Al no lograr los votos ahora, según algunos parlamentarios, intentarán incluirlo en la agenda este martes mediante mociones privilegiadas. Yo creo que Junta Directiva tomó una decisión en base a una agenda que se verá el día de mañana. Esperemos a que tengan los acuerdos. Yo calculo que esto es una muestra más de que los acuerdos no los tienen, están esperando retrasar la elección de Cortes. Esperemos que el día de hoy ellos también trabajen con todas las personas que tienen que trabajar, lleguen a los acuerdos y el día de mañana sí tengamos la elección de Cortes como se tenía programada. Nomás tengamos los consensos correspondientes, pues entraremos a conocerlo de inmediato, que ese es el interés. Puede ser incluso que en la sesión del día de mañana, si para mañana ya hay acuerdos con los diferentes bloques, entremos a elegir mañana mismo. Aunque inicialmente se había mencionado que la alianza oficialista contaba con 86 votos al contar con el apoyo de facciones de la UNE, Cabal, Semilla, Viva, Nosotros y Bien, entre otros bloques, según algunos parlamentarios, hay una nueva fuerza. En esta estarían miembros de la Junta Directiva como el presidente Nery Ramos, quien no quiso agendar la elección de Cortes bajo el argumento de la falta de acuerdos, e incluso se habla de que se unirían facciones de bloques divididos, como el de los diputados de Cabal, que responden a Carlos López Maldonado, que en total son 8, así como algunos de Vamos de la facción de Alan Rodríguez, con lo cual podrían contar hasta con 35 votos. En el legislativo hay algunas bancadas conocidas como bisagras y que pueden decidir votaciones cerradas, y una de estas es la de la bancada Valor, que también podría definir hacia dónde se inclinan las votaciones en la elección de Cortes. En el Congreso se habla que esta nueva fuerza surgió derivado de la disputa por la presidencia del Congreso para el próximo año entre Luis Aguirre y Nery Ramos. La sesión para este martes fue convocada a las 10 de la mañana y no a las 2 de la tarde como es de costumbre. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y la tarde de este lunes, la Corte de Constitucionalidad anuló un amparo que había otorgado el Juzgado Noveno del Ramo Civil en favor de 15 aspirantes a magistrados de sala que no habían sido considerados en la nómina final enviada al Congreso de la República.
Este amparo hace algunos días ponía en duda el listado final que el Congreso tiene en sus manos. Sin embargo, con la resolución de este lunes, el Legislativo tiene vía libre para elegir magistrados de sala. El fallo de la CC se emite luego de declarar con lugar una apelación presentada por el abogado Gabriel García Luna en contra del amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad también advirtió a la jueza Virgilia de León, quien otorgó el amparo, que evite obstaculizar la renovación de cortes. Y entre los bloques ya hay definido un consenso en por lo menos 9 de los 13 perfiles para la Corte Suprema de Justicia. Algunas fuentes han revelado algunos nombres y en la siguiente nota le contamos. De la nómina de 26 aspirantes, de la cual los diputados deben elegir a 13, que se convertirán en magistrados de la Corte Suprema de Justicia para los siguientes 5 años, ya han comenzado a resonar algunos perfiles que de momento podrían tener la mayoría de votos de los parlamentarios. Pese a que hay 4 magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia en la nómina, los diputados solo se inclinarían por 2. Uno de ellos sería el actual magistrado Jorge Tucush, quien en el 2020 fue denunciado por violencia contra la mujer, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. En su contra se presentaron 2 querellas que ya fueron desestimadas. El segundo escaño para un magistrado actual se lo estarían disputando Gustavo Morales Duarte y Claudia Paredes. Según algunos diputados, la discusión se ha enfrascado para decidir por cuál de los 2 inclinarán las apuestas, aunque todo parece indicar que Paredes sería la favorita. La actual magistrada constituyó la empresa 4 Carriles, que estuvo ligada a un caso de corrupción. Se le vincula con Gustavo Alejos, mientras que a Morales Duarte en su momento se le relacionó con el caso Comisiones Paralelas 2020 por supuestamente haber negociado de forma ilegal su integración en la nómina. Otro nombre de los que se habla, pero que ha causado discordia, es el del fiscal del Ministerio Público Dimas Jiménez, quien para organizaciones sociales es uno de los hombres de confianza del actual fiscal general Consuelo Porras. Según algunos diputados, tendría los votos entre las bancadas, pero en la alianza el oficialismo se opone a su designación, por lo que tendrán que tomar una decisión si lo eligen o no. En la elección, los diputados también se inclinarían por el actual magistrado de una sala de apelaciones, Carlos Rodimiro Lucero Paz, a quien el Ministerio Público señaló de haber recibido sobornos cuando fue parte de las comisiones de postulación en el 2014. También figura Flor de María Gálvez Barrios, quien es hermana del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. Ahí se suma el caso de María García Villatoro, quien es magistrada vocal segunda de una sala de Quiché y que tendría los votos para ser magistrada. Es conocida por ser prima de Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis. A nivel del Congreso se habla de otros nombres que están bajo análisis, como Teodulo y Delfonso Cifuentes Maldonado, Clemen Vanessa Juárez, así como César Augusto Ávila, Jenny Noemí Alvarado Tení e Igmaín Galicia Pimentel. Entre estos nombres destacan algunas personas de confianza del exdiputado Baudilio Hichos. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Tenemos más información. La misión de observación de la OEA pide al Congreso que considere la honorabilidad de los postulantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, mientras que el presidente Bernardo Arévalo asegura que no existe desarrollo sin justicia. El llamado de la misión de observadores solicitada por el presidente Bernardo Arévalo recuerda a los diputados que deben cumplir con su mandato constitucional de elegir a magistrados que respondan a los intereses del pueblo de Guatemala y tengan méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Además, enfatizan que es necesario que los parlamentarios no respondan a intereses de partidos políticos. En otro párrafo del comunicado, la OEA indicó que los congresistas deben considerar la honorabilidad de los candidatos al momento de la elección, pues ese es un criterio que no se mide únicamente a través de sentencias firmes. Por último, el ente internacional informó que se espera una elección sin coacciones ni tráfico de influencias para que los nuevos magistrados tomen posesión el próximo 13 de octubre. Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo recordó que es imposible el desarrollo económico si no se tiene un sistema de justicia libre de presiones políticas y de corrupción. Esta va a ser una semana muy importante para este objetivo, pues el Congreso de la República debe elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de las Cortes de Apelaciones. Ya las comisiones de postulación hicieron su trabajo, sin embargo, le toca ahora a los diputados y las diputadas al Congreso de la República seleccionar a profesionales del derecho competentes y que no estén asociados a redes de corrupción e impunidad. Arévalo
Reconoció que la bancada electa por Semilla efectúa un análisis de los perfiles que se postulan a las magistraturas, pero indicó que no conoce detalles. La elección de magistrados aún no ha sido incluida en agenda para esta semana, pero podría conocerse de inmediato por medio de una moción. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mire, y el juez Freddy Orellana resolvió que la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, continúe en prisión preventiva. Durante la audiencia de revisión de medidas de coerción a través de sus abogados, Hernández buscaba que el juez le otorgara arresto domiciliario. Sin embargo, el juez indicó que no se logró comprobar que no existe el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. En 5 días es la segunda ocasión en la que el juez Orellana declara sin lugar la solicitud de medidas sustitutivas que le permitieran salir de la cárcel. Los abogados defensores también plantearon que la excongresista utilizara el control telemático, petición que fue rechazada por el juez. Y en más información, un hombre enfrenta juicio por lavado de dinero y trata de personas. El Ministerio Público lo señala de pertenecer a una estructura que ofrecía trabajo a mujeres como damas de compañía y posteriormente las obligaban a prostituirse. César David Reina Peñate enfrenta juicio por 2 delitos en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal y señalado por lavado de dinero y trata de personas. Según el Ministerio Público, pertenece a una estructura que ofrecía trabajo de damas de compañía a mujeres y que posteriormente las obligaba a prostituirse. Los hechos ocurrieron en 2016. Un investigador policial acudió ante el tribunal en calidad de testigo y dio detalles de las pesquisas que permitieron la captura de los implicados en el caso. El agente policial dio detalles que un número de teléfono celular permitió dar con los presuntos integrantes de la estructura dedicada al reclutamiento de mujeres. El investigador hizo referencia al acusado, quien escuchó el relato del testigo. ¿Pudiera indicarle al honorable tribunal cuál es ese anuncio publicitario que usted documentó en relación a la prostitución, específicamente en su informe de fecha 23 de mayo? Sería aquí, en donde... ¿Sí? ¿Acá? ¿Le puede dar lectura? Se necesita señoritas con o sin experiencia mayores de edad. Se necesita señoritas para damas de compañía mayores de edad con o sin experiencia, excelente remuneración, se ofrece vivienda y alimentación, buena ubicación, mayor información y colocan el número de teléfono. ¿Puede indicar el número de teléfono, por favor? 4061-6374. Muchas gracias. Ese número de teléfono, usted en su informe indica que es de uso del señor César Reina Peñate, César David Reina Peñate. ¿Es así? Mediante la investigación se fue... y con el método se fue estableciendo de que sí él lo usaba. El investigador indicó que el número de contacto utilizado en la publicación pertenece al sindicato Reina Peñate y que fue corroborado durante la investigación. El lugar donde se obligaba a las mujeres a prostituirse era conocido como Escondite de los Placeres, ubicado en la zona 11 capitalina. El tribunal programó continuar con el debate el próximo 9 de octubre, donde se espera que comparezcan más testigos en el caso. Además, se podría dictar la sentencia del mismo. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, a partir de este lunes, los privados de libertad que sean trasladados de los centros carcelarios a juzgados u hospitales para chequeos médicos deberán utilizar grilletes con cadenas que conectan a las muñecas con los tobillos. La medida fue aprobada por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y responde a una serie de fugas de reos que se han suscitado en los últimos 3 meses. Este protocolo no se aplicará a todos los reclusos, únicamente a los que se consideran de alto impacto. Jiménez agregó que la nueva medida se utiliza bajo las normas Nelson Mandela, que son 122 garantías mínimas internacionales reconocidas por las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos y la dignidad de los presidiarios, pero también para que no se escapen del resguardo de la ley y garantizar la seguridad de la población. Y miren, polémica se generó por nombramiento de nuevas autoridades del Centro Intercultural en Quetzaltenango, ya que la anterior administración asegura que se cometieron ilegalidades y acusan de abuso de autoridad al gobernador. Luego de concluir un acto protocolario donde el gobernador departamental anunció que en asamblea extraordinaria se nombró a nuevos directivos para la administración del Centro Intercultural, se generó polémica. Pues hoy está tomando posesión ya formalmente en un acto protocolario el nuevo presidente aquí del Centro Intercultural y pues espero que esto sea un paso en la reconstrucción de la institucionalidad de no solo esto, sino muchas de las instituciones
en las que participa pues el gobierno y en general que son en beneficio de la ciudadanía. Momentos de tensión se vivieron en este centro intercultural, ya que el gobernador departamental junto con las nuevas autoridades recién nombradas trataron de ingresar al centro intercultural. Sin embargo, la actual administración no permitió su ingreso, señalando de abuso de autoridad al gobernador. Quisiera saber bajo qué argumentos y bajo qué legalidad están viniendo a usurpar funciones de nuevo al espacio del centro intercultural, porque esto es claramente un abuso de autoridad y sabemos de dónde proviene. Lamentamos que específicamente venga desde gobierno central a través de Gobernación de Quetzaltenango. Hace un año las mismas acciones estaba haciendo Consuelo Porras. Ustedes ven y nos dejan entrar, entonces hay que ver cómo vamos a realmente tomar posesión, pero yo lo que quiero dejar remarcado es que todos ustedes fueron testigos que aquí no se usó la fuerza, nada. Lo que pasa es que obviamente los cambios duelen, pero esto y muchas cosas van a cambiar en este país. Previo al acto se observó presencia militar que generó rechazo de la población. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aclaró que se había solicitado apoyo para un acto el cual se canceló posteriormente, por lo que se retiraron del lugar, reportó Lucero Zapalú. Mire, este lunes fueron publicadas en el Diario Oficial las reformas a la Ley de Clases Pasivas, mediante las cuales, a partir del próximo año, los jubilados del Estado recibirán un aumento de 1,000 quetzales mensuales. En las últimas semanas surgieron dudas sobre si el presidente de la República sancionaría la modificación de la ley, debido a que las fuentes de financiamiento no estaban definidas. Sin embargo, finalmente recibió el aval del mandatario Bernardo Arévalo. La normativa establece que las pensiones más bajas serán de un salario mínimo y tendrán un máximo de 7,000 quetzales. Continuamos con más información. El Ministerio de Comunicaciones adjudicó contratos a empresas que se encargarán de reparar el socavón en la autopista Palín-Escuintla, pero hasta ahora se desconocen los pormenores de los contratos. Como una reforma excepcional de reparar el socavón en la autopista Palín-Escuintla, el Ministerio de Comunicaciones adjudicó a 3 empresas los contratos para trabajar en la carretera dañada, eso sin pasar por una licitación. Este proceso fue aprobado por el Congreso en la reciente ampliación presupuestaria y permitió que el pasado jueves se adjudicaran las obras. Y el día jueves de la semana pasada ya se otorgaron los 3 contratos para las compañías que van a dar la respuesta definitiva a la situación en ese kilómetro. Lo que se había logrado hacer era una respuesta temporal para crear ese paso en ausencia de los fondos para poder hacerlo. Pero ya están los fondos, ya está contratada la compañía que debe estar trabajando a partir del día de hoy. Pero, aunque según el presidente las empresas ya están trabajando en el lugar, los contratos y pormenores de la adjudicación aún no son públicas en el portal de Guatecompras y tampoco se conocen los requisitos ni representantes legales de las entidades. Según el mandatario, no se trata de falta de transparencia. Quiere decir que ha pasado un día hábil desde que se dio esta adjudicación hasta el día de hoy, porque son las 8:10 de la mañana. Entonces yo diría que no tenga duda de que va a subir y va a ser hecho público el resultado de esa adjudicación. Ha sido, independientemente de todo el tiempo que transcurrió hasta que se pudo hacer, en el momento en el que se hace, se va a hacer en tiempo lo más breve posible y sin duda va a estar el día de hoy. El pasado 26 de septiembre, el director general de Caminos, Carlos Asturias, explicó que se había designado de 95 a 96 millones de quetzales para las reparaciones en la autopista. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Mire, para nadie es un secreto que el tráfico en la ciudad cada día está peor y que horas valiosas del tiempo de los ciudadanos se están desperdiciando dentro de los vehículos. Además, es lamentable el estado de la mayoría de nuestras carreteras que afecta directamente a la economía del país, a las economías locales al impactar el turismo y sobre todo a la calidad de vida de los guatemaltecos al no tener acceso a los servicios básicos. Pero bueno, Alberto, ¿existe alguna posible solución a estos problemas? Lo vemos en el siguiente reporte. ¿Alguna
¿Alguna vez han sentido que el permanente estado deficiente de las carreteras del país no refleja los impuestos recaudados y la alta inversión que supuestamente se hace en ellas anualmente? Nos encontramos en el libramiento de Chimaltenango, una mega obra que le costó al Estado 528.7 millones de quetzales, aproximadamente 37 millones de quetzales por kilómetro. Este proyecto necesario para este departamento para mejorar la circulación de este sector anualmente le genera gastos al Estado debido a una falla. Pero, ¿esto se pudo haber prevenido? Según la explicación de los expertos, el problema de esta obra se debe a la inclinación de los taludes. A la hora de terminar la construcción, también hay que planificar los taludes, los que sean estables. Pero seguramente, yo estoy seguro que tengo entendido que en este caso, los taludes no eran parte del alcance de la carretera, sino que iba a ser posterior que lo iban a hacer. Entonces, aquí es un tema de planificación. Y el tema de planificación es muy importante a la hora de construir las carreteras. Sin duda, la selección del libramiento de Chimaltenango como una obra era una obra prioritaria, que efectivamente tuvo problemas en cuanto a su implementación, en cuanto a su diseño, en cuanto al modelo de contratación. Esto es lo que debemos nosotros proponer para que haya un cambio en ese sentido. El cambio tiene que venir orientado desde el modelo de contratación y de aquellas obras elegibles complementarias para poder conservar en mejor forma el tramo vial. Originalmente nos preocupamos únicamente por la calidad, por ejemplo, de la rodadura y establecer que sea de concreto, que sea de asfalto, que tenga los espesores adecuados, que tenga la compactación adecuada. Pero a veces nos olvidamos de las obras complementarias que tienen que ver con el tema de la resiliencia al cambio climático. Por ejemplo, muchas de ellas tienen que ver con que se diseñen bajo un régimen de lluvias que no son los que actualmente se están dando en una zona, por ejemplo, o a los eventos extremos de lluvia que también nos pudieran afectar. O, por ejemplo, los efectos de la conducción de las aguas pluviales de las propiedades colindantes con el tramo carretero. Todos esos elementos deben de ser considerados en la inversión de la obra pública si queremos que esa obra pública sea una obra que dure a través del tiempo. Así como el libramiento de Chimaltenango, existen otros proyectos a nivel nacional que le genera anualmente gastos a Guatemala, pero ¿actualmente existe alguna solución que busque solventar esta situación? En el Congreso se está discutiendo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que, según sus ponentes, busca mejorar la calidad de las obras públicas, garantizar el mantenimiento de las mismas, agilizar los procesos de adjudicación de proyectos y prevenir que obras queden a medias, como son los casos del Puente del Trébol, el Puente de la Petapa, la CA2 Occidente y decenas de proyectos inconclusos y deficientes a lo largo del país. Pero, ¿cómo buscan conseguirlo? Eso lo proponemos nosotros en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que está en este momento en discusión en el Congreso, que lo que debemos de cambiar también es el modelo de contratación de la obra pública. Porque cuando nosotros ponemos el pago por disponibilidad como uno de los mecanismos de contratación de obra, lo que nos dice es que usted, como desarrollador del tramo carretero, usted va a construir, operar y mantener la carretera por un plazo determinado. Eso quiere decir, yo como contratista no voy a construir una carretera sin los estándares de calidad necesarios, porque yo voy a cobrar las anualidades siempre y cuando la carretera cumpla con los criterios de desempeño que garanticen que siempre esté disponible para que los conductores puedan transitar de forma ágil por ese tramo carretero. Entonces, para que haya una rentabilidad en ese proyecto, yo tengo que construir una carretera de buena calidad desde el inicio, porque si no, mi costo de operarlo y mantenerlo ya lo hace que no sea rentable. Guatemala necesita grandes proyectos de infraestructura, el puente Belice II, el puente El Frutal, la circunvalación del anillo metropolitano, que es la C50, para poder circular desde Escuintla hasta El Progreso sin pasar por el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, poder tener los anillos metropolitanos y regionales y también municipales que están ya en el estudio de preinversión que ha generado la cooperación de Corea, así como también tener 4
4 carriles desde las fronteras de México hasta El Salvador, también desde los puertos, desde Puerto Quetzal hasta Puerto Barrios, poder tener carreteras de 4 carriles. Eso implica grandes inversiones en carreteras. Estamos hablando de inversiones de casi $7.700 millones en los próximos 10 años. Para poder lograr esas inversiones a la velocidad que requerimos como país, tenemos que cambiar los sistemas. Y ese es uno de los desafíos más importantes que plantea la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la iniciativa 5431, que lo que pretende es poder primero generar un fondo de inversión en infraestructura estratégica para poder tener más recursos que se destinen al mantenimiento y a la operación y también a la construcción de las carreteras. Recordemos, por ejemplo, que Guatemala gasta exactamente lo mismo en mantener nuestras carreteras que El Salvador. El Salvador, siendo un país mucho más pequeño, invertimos lo mismo en mantenimiento Guatemala y El Salvador. Entonces, eso nos demuestra que Guatemala está invirtiendo muy poco en el mantenimiento de carreteras. Actualmente Guatemala cuenta con 17.440.23 kilómetros de red vial y para cubrir las necesidades de 18 millones de guatemaltecos, la red vial necesaria es de 37.951.89 kilómetros. Según el Foro Económico Mundial, en cuanto a calidad de infraestructura vial, Guatemala se encuentra en el puesto 117 de 119 países evaluados. Pero, ¿qué significa y qué consecuencias tiene esto para el país? Podemos reconocer que poder circular en Guatemala cada vez se ha hecho más complejo en los últimos años, precisamente por la falta de infraestructura vial en nuestro país. Y es que un país como Guatemala, en vez de estar construyendo 200 kilómetros por año de red vial, que es lo que tradicionalmente crece en nuestras carreteras, deberíamos de estar creciendo 2.000 kilómetros por año de red vial. Esto implica que Guatemala hoy es el país con la menor inversión en infraestructura vial por habitante. Tenemos apenas 1 metro de red vial por habitante, cuando países como El Salvador tiene 2, países como Estados Unidos tienen 20, países como Honduras tiene 4, México tiene 6. Entonces, lo que estamos viendo es que definitivamente ya nos estamos quedando rezagados en todo el continente americano por la baja cantidad de metros de red vial por habitante. Para los expertos, el mejorar la red vial de Guatemala mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. Según sus estimaciones, en 10 meses, la CIVIAL tendría la capacidad de movilizar alrededor de $2.000 millones por año y generaría 200,000 nuevos empleos directos e indirectos. Para las autoridades es importante recalcar que este proyecto no busca privatizar la red vial, sino fortalecer la institucionalidad pública. De no hacer los cambios en este momento, las consecuencias pueden ser graves para los guatemaltecos. El país está colapsando porque no tenemos proyectos arriba de $150 millones. No existen proyectos en Guatemala porque el Estado guatemalteco, a través del Ministerio de Comunicaciones hoy, no tiene la capacidad de ejecutar proyectos de esa envergadura. Por el otro lado, estamos viendo que la ejecución presupuestaria dentro del Ministerio de Comunicaciones está muy limitada. Hay muy poca capacidad para poder avanzar. Lo estamos viendo con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que puede ser el ejemplo más evidente, y cómo el cambiar modelos hacia una ejecución mucho más eficiente puede ser una buena solución en este momento. Sin embargo, los expertos concuerdan en que no solo se trata de hacer carreteras, sino que es algo que va mucho más allá de eso. Mejorar las carreteras va a mejorar indiscutiblemente la economía del país. Entonces, ¿cómo no podemos volvernos una ciudad más ágil? Pues tocaste un tema muy importante. Creo que el tema de túneles ahorita es un tema muy poco conocido en nuestra región. Estamos y creo que es Guatemala, como es un país, como decía un amigo, un país arrugado, que tenemos muchas montañas y creo que el tema de túneles vienen a ser una parte, pues, una construcción relativamente
ideal para nuestras montañas y unir las 7 ciudades que tenemos en toda la ciudad, y eso nos va a dar una movilidad. Creo que hay un tema también de ley ahí, que el subsuelo no tenemos una ley de subsuelo, entonces hay un problema ahí también político. Aparte de los, no soy experto en el tema de movilidad, pero creo que en mi área creo que el tema de túneles hubiera podido funcionar tanto en el libramiento de Chimaltenango como a venir a unir esto, a agarrar el subsuelo y tratar de usar el subsuelo. Si usamos el subsuelo como Transmetro también vamos a llegar a ser de primera línea. Actualmente existe un plan de desarrollo vial para el 2032. Sin embargo, los planes no se han cumplido. ¿Será que esta ley es el impulso que el país necesita para mejorar la infraestructura vial? Presidente Bernardo Arévalo de viaje en México asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y tendrá reuniones para establecer una agenda de trabajo bilateral. Más información luego de la pausa. Información: el presidente de la República, Bernardo Arévalo, nuevamente se encuentra de viaje, pero esta vez en México. El mandatario participará de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de ese país. Previo a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Arévalo se reunirá con ella para establecer una agenda de trabajo entre ambas naciones durante los próximos 3 años. Según Arévalo, al tratarse de un cambio de gobierno entre un mismo partido político, la agenda no tendrá mayor alteración y continuará priorizando temas de infraestructura, energía y comercio. Hay un cambio de presidente, pero sigue siendo el mismo partido. Fundamentalmente hay una solución de continuidad, y con el gobierno mexicano anterior teníamos establecida una serie de conversaciones alrededor de temas de energía, de comercio, de infraestructura y de cooperación en otros temas que son los que vamos a continuar y a mantener en este tema, y acordaremos los mecanismos en la reunión con la presidenta Sheinbaum, me imagino, el día de hoy. Sin embargo, la gira del presidente por la nación vecina no concluirá con el compromiso protocolario, pues el miércoles 2 de octubre tiene previstas reuniones con la Cámara de Comercio Mexicana y otros empresarios mexicanos. Además, se tiene contemplada su participación en foros de inversión y desarrollo económico. La última vez que el presidente Bernardo Arévalo visitó México fue el pasado 17 de mayo, ocasión en la que ofrecieron una conferencia conjunta con el presidente Manuel López Obrador. En dicho evento, uno de los temas discutidos fue el Tren Maya, que conecta a Guatemala y Belice. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la integración de Rusia como observador en el Parlamento Centroamericano, asegurando que dicha acción fue inconsistente porque el gobierno ruso no respeta las normas de derecho internacional. Arévalo recalcó que Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya había emitido una postura oficial en la misma línea de rechazo. No obstante, fue la diputada del Parlacén, Manuela Alvarado, electa por el Movimiento Semilla, quien emitió un informe favorable para que esa propuesta fuera conocida en el Pleno del Parlamento Internacional. El gobierno de la República considera inconsistente la integración de un Estado que no respeta las normas del derecho internacional a el Parlamento Centroamericano, en donde estamos todos comprometidos a las normas y a los principios establecidos en la Carta de Tegucigalpa. De manera que creo que eso ya es un tema que no tiene ninguna duda. Y Walter Armendáriz será la persona que ocupará el puesto del presidente del Banco de los Trabajadores en lugar de Jorge Mondavi Shep. El cambio fue confirmado este lunes por el presidente Arévalo luego de la resolución en definitiva de la Corte de Constitucionalidad que negó el amparo a favor de Mondavi Shep. Arévalo agregó que se están haciendo unas modificaciones administrativas previo a que el nuevo presidente de la entidad financiera empiece sus labores. Además, Carol Quirós será la suplente sucesora de Luis Suárez, quien tampoco fue amparado por la máxima corte del país.
En otro tema, tras la reapertura de las consultas externas en el Hospital Roosevelt, miles de personas llegan con la esperanza de acceder a soluciones para sus padecimientos. Sin embargo, algunos deben enfrentar una espera que puede extenderse por meses. Además, el hospital también enfrenta una escasez de medicamento debido a la falta de presupuesto. Y si bien poco a poco regresa a la normalidad la atención de pacientes en el Hospital Roosevelt, el segundo más grande y de referencia a nivel nacional, ahora se enfrentan a otra encrucijada y es el tema del presupuesto, pues si no reciben la ampliación que están solicitando, hay áreas y la atención de varios pacientes que podrían verse en riesgo y comprometidas, considerando que en este momento ya tienen problemas con algunos insumos médico-quirúrgicos o reactivos. Por una alta demanda de pacientes que no podemos cubrir todos los pacientes y esto nos genera una deuda. Entonces, al generar una deuda, los proveedores muchas veces se limitan a poder seguir despachando de acuerdo a sus capacidades económicas. Esta falta de recursos ha llevado a las autoridades del hospital a solicitar una ampliación del presupuesto de 1.000 millones de quetzales. Si en un punto no tenemos esa ampliación presupuestaria en las cuotas que hemos proyectado, sí podríamos vernos comprometidos dependiendo de la capacidad de cada uno de los proveedores. Tras la reapertura de las consultas externas en el Hospital Roosevelt, miles de pacientes han llegado con la esperanza de recibir atención médica y soluciones a sus padecimientos. Sin embargo, el optimismo se ve empañado por la dura realidad de las largas esperas, que en algunos casos podrían extenderse hasta varios meses. Carmen, una paciente originaria de Escuintla, es un claro ejemplo de la situación. Con un tumor en la nariz que ha comenzado a extenderse a su mejilla, se vio obligada a buscar atención tras no poder costear la cirugía en un centro privado. La operación me la dejaron hasta el 3 de marzo del otro año. Sí. ¿Por qué? ¿Le dijeron algo en específico? No, que ya está lleno, ya hay muchos pacientes en operación también. Me dijo él que si entre más rápido fuera mejor. Gracias a Dios pues no me ha tocado parte de hueso ni nada, pero sí ya me va para los ojos. Como uno cuando es de escasos recursos pues no tiene, ¿verdad?, para ir con un médico particular pues para hacerse la operación. Con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó que las autoridades peruanas y guatemaltecas reanudaron el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio, firmado el 6 de diciembre del 2011, con el fin de incrementar el comercio bilateral, en especial la agroexportación. Con esto, más del 75% de las exportaciones peruanas podrán ingresar a Guatemala libres de aranceles durante 5 años, a partir de la entrada en vigor del TLC, sobre todo para productos como cacao y manteca de cacao, uvas frescas, naranjas, ajos, espárragos, mandarinas, prenda de vestir, manufactura de zinc, entre otros. Y hablando de economía, el sector del agro reportó 148 millones de quetzales en pérdidas e impactos por el hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, según un sondeo realizado a los agremiados durante la semana pasada. La Cámara del Agro dio a conocer los resultados del sondeo rápido Impacto Económico, Daños en Kilómetro 44 CA9 Sur, en el cual da cuenta de pérdidas calculadas mayores a 147.9 millones de quetzales. El informe se realizó al hacer una encuesta a diferentes sectores y uno de los principales hallazgos es que ante la falta de reparación del tramo ha habido impactos. Por ejemplo, el 64.7% de los entrevistados afirmó que el impacto está en el aumento de los costos del transporte. El 24.5% aseguró que el retraso es en entregas de las mercancías y el 15.8% opinó que la pérdida de clientes. El sondeo se realizó el 26 y 27 de septiembre y respondieron 139 empresas y productores.
Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, aseguró que han pasado más de 100 días desde que comenzaron los problemas en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla y que las empresas siguen reportando importantes afectaciones en sus operaciones, con un fuerte impacto en la economía local y en el transporte. Concluyó que el impacto podría generar un aumento en los precios de productos básicos, afectando a los consumidores finales. Además, la pérdida de clientes y la falta de suministro oportuno podrían comprometer la disponibilidad o abastecimiento de productos esenciales, impactando la vida diaria de miles de personas. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Misionero italiano combate la desnutrición infantil en San Marcos, funda hospital para aldeas cercanas y pide ayuda para adquirir una ambulancia que facilite la atención médica. Volvemos con la historia. Misionero italiano busca mejorar la calidad de vida de los niños con desnutrición en las aldeas cercanas en los volcanes de San Marcos. Fundó un hospital para brindarle atención a los menores que padecen desnutrición, acercando la salud, ya que los centros les quedan a más de 2 horas de sus hogares. Ahora el misionero requiere ayuda para la compra de una ambulancia. Chao. Por un cuestionamiento, Espósito, misionero italiano, llegó a tierras guatemaltecas para realizar su servicio a Dios y ayudar a las personas que más lo necesitan. A sus 19 años, el misionero sintió el llamado de ayudar, lo que lo condujo hasta las faldas del volcán Tajumulco para aportar con medicamentos y alimentación a los niños que sufren desnutrición, acción que ha hecho por 39 años. A su llegada se enamoró del país y actualmente ayuda en las áreas cercanas de Tacaná, San Marcos, lugar que entre sus 125.000 habitantes conoció al niño que le transformaría la vida. Cuando fui a visitar una familia que vivía en la extrema pobreza y naturalmente cuando me llevaron allá la única cosa que pude hacer era llevar géneros alimentarios. Su acercamiento con las necesidades de los niños lo llevó a fundar la Asociación Hermana Tierra, donde día a día ayuda a 140 pacientes entre pequeños y ahora adultos. Más de la realidad que vi estuvo sobre todo la situación de los niños, ¿verdad? La pobreza y naturalmente el problema de la desnutrición que se vive en el país de Guatemala. Hace unos años el reporte del UNICEF era el 49.6% de niños desnutridos de 0 a 5 años. En Tacaná estamos hablando alrededor del 64%. Con su hospitalito, fundado desde 2011, ha ayudado a miles. Solo en 2023 alcanzó a 14.000 niños y este año a más de 8.000 menores y 6.000 adultos con otros padecimientos. Pero naturalmente en los hospitalitos viene referida a la persona de todo el altiplano marquense. Hemos tenido y tenemos gente de México, Huehuetenango, hemos tenido gente de Xela, de Totonicapán, del Quiché, del área también de San Marcos. Entonces la demanda es mucha y miramos que naturalmente la gente que viene al hospitalito muchísimas veces tiene que regresar porque no tenemos la posibilidad para darle una asistencia. Mediamente se atienden como un 100 a 140 consultas diarias. 3109-5296 es el número de la Asociación Hermana Tierra por si usted desea realizar sus donativos. Con imágenes de Emilio Chan, reportó Dulce Díaz. Reconocen labor social en Huehuetenango. Albergue Casa de Misericordia recibe la Orden de los Cuchumatanes por 17 años de apoyo a familias de pacientes del Hospital Regional.
Continuamos con más información. El Magisterio de Huehuetenango, autoridades municipales y el Consejo de Directores otorgaron la orden de los cuchumatanes al albergue Casa de la Misericordia por su labor social durante 17 años de fundación. Este es el máximo galardón en ese departamento. Este es el máximo galardón que se otorga en Huehuetenango y en esta ocasión por su labor social, el haber servido alimentos y dar hospedaje a familiares de pacientes internos en el hospital regional, el albergue Casa de Misericordia, fundado hace 17 años, recibió esta condecoración. La labor de sus voluntarios y su fundador son un aliciente para evitar que quienes tienen un enfermo en el hospital deban dormir en la calle. Una gran bendición de parte de Dios y muy contentos de que nuestro trabajo esté siendo reconocido. Ver cómo Dios ha intervenido en la provisión, que no nos ha hecho falta nada para poder atender al más vulnerable. La selección se hace con base a los méritos por su trabajo durante los últimos 10 años o más. Cada año, el 30 de septiembre, se hace este acto. Lo que haya sido para esta Casa de Misericordia, este albergue, pues que realmente muy pocos conocen, pero que realmente el trabajo que realizan es espectacular. De verdad que muchos no sabíamos de todo hasta que conocimos el expediente de ellos y nos dimos a la tarea de revisarlo y vemos que tanta necesidad hay en nuestro municipio. El albergue, ubicado en la zona 9 de esta cabecera, atiende un promedio de 90 personas diarias a quienes ofrecen hospedaje y alimentación. Todos los servicios son gratuitos. Su funcionamiento y sostenimiento es gracias a donaciones. El albergue Casa de Misericordia ha servido a más de 1.200.000 platos de comida y ha albergado a más de 100.000 personas durante los 17 años al servicio de la población. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Así terminamos esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo como siempre su sintonía. Que tenga una buena noche. Para ti también, Alberto. Gracias, María Luisa. Feliz noche para ti y para toda nuestra audiencia. Recuerde, mañana 1 de la tarde más noticias en la emisión en directo, 6 de la tarde Impacto Directo y nos vemos nuevamente a las 9 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión.